El número y tipo de muestras a extraer. Cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea roca, se tomará en cada sondaje una muestra por estrato, o al menos una cada 2 metros de profundidad del plano de apoyo de la cimentación. Cuando no sea posible obtener una muestra, esta se sustituirá por un ensayo in situ y una muestra de tipo MAP. Los ensayos a realizar in situ y en laboratorio se realizarán sobre los estratos típicos y o sobre las muestras extraídas según las normas aplicables. La determinación a realizar, así como el número de muestras a ensayar, será determinado por el personal responsable. El informe del estudio de mecánica de suelos. ¿Qué es lo que debe contener el informe de mecánica de suelos? Debe contener una memoria descriptiva, un plano de ubicación de la obra, distribución de los puntos de investigación, perfiles de suelos, resultados de los ensayos in situ y de laboratorio. La memoria descriptiva debe tener su resumen de las condiciones de cimentación, debe tener una descripción resumida de todos y cada uno de los tópicos principales del informe, que viene a ser tipo de cimentación, estrato de apoyo de la cimentación, parámetros de diseño para la cimentación, la profundidad de la cimentación, la presión admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total, agresividad del suelo a la cimentación, recomendaciones adicionales. También debe tener una información previa, la exploración del campo, distribución de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, así como de los ensayos efectuados con referencia a las normas empleadas. Los ensayos de laboratorio, describir todos los ensayos que realizó para el estudio. Un perfil del suelo, una descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, indicando para cada uno de ellos su origen, nombre y símbolo del grupo del suelo, según el SUX. Nivel de la napa freática o nivel freático, ubicación del nivel freático indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación en el tiempo. El análisis de la cimentación es una descripción de las características físico-mecánicas de los suelos que controlan el diseño de la cimentación. Se incluirán memorias de cálculos en cada caso en las que deberán indicarse todos los parámetros utilizados y los resultados obtenidos. En ese numeral se incluirán como mínimo la memoria de cálculo, el tipo de cimentación y otras soluciones si las hubiera, la profundidad de cimentación, la determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad, la estimación de los asentamientos que sufrirá la estructura con la carga aplicable, la presión admisible del terreno o capacidad portante. También debe considerarse en la memoria descriptiva el efecto del sismo. Este efecto del sismo es concordancia con la norma E030, que es diseño sismo resistente. El estudio de mecánica de suelos proporcionará como mínimo los siguientes casos: el factor del suelo y el periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo. Parámetros para el diseño y construcción de obras de sostenimiento, tales como cohesión y ángulo de fricción interna y peso unitario volumétrico de acuerdo al tipo de suelo y otro que se considere pertinente por el personal responsable. Al decir peso unitario volumétrico es más o menos la densidad in situ, la densidad del suelo. Análisis adicional. Es una indicación de las precauciones especiales que deberá tomar el diseñador o el constructor de la obra como consecuencia de las características particulares del terreno investigado, que pues el efecto del nivel freático, contenido de sales agresivas al concreto, expansión o colapso del suelo. Planos y perfiles de suelos. Primero, el plano de ubicación de los programas de exploración.
un plano topográfico o planimétrico del terreno relacionado a una base de referencia y mostrando la ubicación física de la cota, un BM, de referencia utilizada. En el plano de ubicación se emplearán las nomenclaturas en la siguiente tabla. Como se puede apreciar en la tabla, cuando hay un cuadrado, no quiere decir que es un pozo o una calicata. Su símbolo es una C y es acompañado siempre con el número, la calicata que sea. La perforación, su símbolo es con la letra P de perforación y al costado con su número, y está representada por un círculo. La auscultación, que es representada por la letra A y acompañada siempre con su número correlativo. Los resultados de los ensayos de laboratorio. Se incluirán todos los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio según la aplicación de la norma. Como se puede ver en la tabla, hay suelos finos y granulares que cada uno está dividido en gravas y arenas. Cada uno está representado con su gráfico correspondiente y su símbolo según el SUX. El capítulo 3. Análisis de las condiciones de cimentación. Las cargas a utilizar. Para la elaboración de las conclusiones de mecánica del suelo, y en caso de contar con la información de las cargas de la edificación, se deberá considerar: A. Para el cálculo del factor de seguridad de cimentaciones, se utilizarán como cargas aplicadas a la cimentación las cargas de servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de la edificación. Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre el suelo granular y cohesivo, se considerará la carga obtenida de acuerdo a la norma E020, que es cargas. Para el cálculo de asentamientos, en el caso de edificaciones con sótanos en las cuales se emplea plateas o losa de cimentación, se podrá descontar de la carga total de la estructura, carga muerta más sobrecarga más el peso de la losa de cimentación, el peso del suelo excavado para la construcción de los sótanos. Asentamientos tolerables. Todo estudio mecánico de suelo se deberá indicar el asentamiento tolerable que se ha considerado para la edificación o estructura motivo del estudio. El asentamiento diferencial no debe ocasionar una distorsión angular mayor a lo que se indica en la tabla. Como pueden ver en la tabla, en el caso de suelos granulares, el asentamiento diferencial se puede estimar como el 75% del asentamiento total. Como se puede ver en una edificación, los puntos A y B donde está cimentado y la deformación del extremo A es la profundidad que está asentándose. Como dice, no deben formar, en caso de ser, su distorsión no debe ser más de 1 entre 150. Este es un límite en el que se debe esperar daño estructural en edificios convencionales. Es la más utilizable en nuestro caso. La capacidad de carga. La capacidad de carga es la presión última o de falla por corte del suelo, y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos. El factor de seguridad frente a una falla por corte. Los factores de seguridad mínimos que deberán tener las cimentaciones son los siguientes. Para cargas estáticas es un 3, y para solicitación máxima de sismo o viento, la que sea más desfavorable, es 2.5. La presión admisible. La determinación de la presión admisible se efectuará tomando en cuenta los siguientes factores: la profundidad de cimentación, dimensión de los elementos de la cimentación, características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentación, ubicación del nivel freático, considerando su probable variación durante la vida útil de la estructura, la probable modificación de las características físico-mecánicas